Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Cruz Bonilla y el tema que les traeré es la oxigenoterapia. Estoy estudiando actualmente en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, curso la licenciatura en Enfermería y Obstetricia y voy en el segundo B. Como les dije, lo que vamos a hablar es de la oxigenoterapia. Prácticamente su definición es que esto es un sistema para poder respirar, para hacer este intercambio de gases entre la sangre y el ambiente exterior y así favoreciendo la respiración celular. La respiración, vamos a ir como primero de conceptos claves a, como podría decir, son los equipos de la oxigenoterapia. Bueno, la definición de qué es respirar. Es un acto involuntario en el que el oxígeno O2 es inhalado dentro del cuerpo para su posterior distribución a los tejidos y el dióxido de carbono CO2 producido por el metabolismo es eliminado al exterior. En el patrón de gases sanguíneos, la hipoxemia es una disminución del oxígeno en la sangre. Se define como la disminución de la presión arterial de oxígeno, PaO2, menos de 60 milímetros de mercurio, de 60 milímetros, y de la saturación de hemoglobina en sangre arterial, menos 93%. Aquí tenemos que esta es, por así decirlo, la hipoxemia es la disminución de oxígeno en sangre y la hipoxia se trata de la disminución de oxígeno en las células, lo que permite una producción energética. Y bueno, aquí les traigo una tablita de cuáles son los valores de los gases sanguíneos. El pH es de 7.35 a 7.45. Del PCO2 es de 35 a 45 milímetros de mercurio. El PC2 es, como ya lo mencionamos, la presión parcial de dióxido de carbono. El HCO3 son los bicarbonatos en la sangre y es de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Y el PO2, que es la presión parcial de oxígeno, es de 80 a 100 milímetros de mercurio y la saturación de oxígeno es de 90 a 100. Aquí tenemos como tal qué es la oxigenoterapia. Ya vimos qué es lo que es respirar, qué gases están presentes, pero ahora vemos qué es como tal la oxigenoterapia. Aquí dice que consiste en el aporte de aire enriquecido con oxígeno por una vía inhalatoria a mayores concentraciones del ambiente. Como sabemos, en el ambiente el oxígeno está a un 21%. Se aumenta en la inspiración y consecuentemente en el contenido arterial de oxígeno. Aquí tenemos algunas indicaciones que son que ante la presencia de respiración, de dificultad respiratoria o con signos de hipoxia, se puede administrar esta oxigenoterapia. También puede ser la indicación de oxigenoterapia es inmediata en cualquier problema, obviamente respiratorio, en el que la persona no pueda hacerlo por sí misma, se le ayuda con estas terapias, con esta oxigenoterapia. El valor de PaO2 es menor a 60 milímetros de mercurio cuando la saturación está a un menor de 90%. Es cuando se necesita colocarle a la persona o ayudarla a tener esta terapia de oxígeno. Aquí tenemos la relación entre la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial y la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio a pH normal. Presión parcial de oxígeno tenemos de un 50 a una saturación de un 85.1. Estas son varias cifras en las que se van relacionando tanto la presión parcial de oxígeno y la saturación de oxígeno. Aquí tenemos como tal un caso cuando ya vemos que es una situación grave. Bueno, no grave, una situación aguda. Tenemos creo que otros dos ejemplos. Y la primera es que las indicaciones de oxigenoterapia en pacientes agudos son si no tienen antecedentes previos de enfermedades respiratorias, se deben generalmente a unas de estas causas: hipoxemia tisular, pueden ser ocasionados por mecanismos fisiopatológicos, hipoxia sin hipoxemia,
en todo enfermo en situación crítica. Aquí tenemos una situación crónica, que es cuando tienen enfermedades pulmonares obstructivas, como el EPOC, ante un episodio agudo de FiO2 debe ser progresivo desde que tenemos concentraciones bajas o altas hasta alcanzar la saturación de oxígeno aproximada al 90%. Los pacientes no deben, pero los pacientes que sufran de alguna insuficiencia respiratoria o con riesgo a hipercapnia, los niveles de saturación deberán situarse entre 88 y 92, siempre controlando los niveles de CO2 con el fin de evitar los riesgos asociados de la hipercapnia en este tipo de paciente. La oxigenoterapia, como ya se los mencioné, es administrar al paciente oxígeno. Más adelante veremos en qué dispositivos, en qué equipos. Puede ser cuando sea necesario, tal vez en urgencias, o cuando la persona tenga una enfermedad que requiera de esta oxigenoterapia. Proporciona un gran beneficio en los pacientes que tienen hipoxemia o que tienen riesgo de provocar hipercapnia y o que tienen un riesgo de desarrollar un fallo respiratorio. Algunas complicaciones de la oxigenoterapia son los riesgos físicos, que son estos traumatismos en las máscaras, sequedad de la mucosa nasal y ocular, desarrollo de UPPs en los puntos de apoyo del dispositivo, riesgo de quemaduras y retención de CO2, que es la hipercapnia agravada por la hiperoxia, que se explica a través de una combinación de tres factores: efecto Haldane, que provoca un aumento de CO2 en la sangre, un aumento de la admisión venosa que incrementa el PaCO2 de la sangre arterial y la reducción de la ventilación minuto por disminución del estímulo hipóxico. También tenemos una complicación, la depresión respiratoria, que es cuando la hipercapnia puede ocasionar alteraciones en el sistema nervioso central, siendo disminuido el estímulo hipóxico, y pues esto provoca algunas alteraciones en la conciencia que pueden provocar coma o depresión respiratoria. Las atelectasias, que generalmente ocurren con niveles de FiO2 superiores al 50%, su aparición se ve influenciada por la disminución de nitrógeno en el aire inspirado, gas primario que mantiene el volumen residual a raíz del aumento del oxígeno, y también las infecciones, que es cuando los nebulizadores y humidificadores aumentan el riesgo de contaminación bacteriana al no ser desinfectados o al no ser manipulados de manera correcta. Ahora tenemos los dispositivos de oxigenoterapia. Los principales son el manómetro y manorreductor, que son los dispositivos que indican la presión en la que se encuentra el gas en su fuente de almacenamiento. Ese es el manómetro. Y el manorreductor es el que regula la presión con la que sale. El flujómetro es una herramienta que se acopla al manorreductor, que logra controlar el flujo por litros por minuto de gas que se administra al paciente. El indicador de flujo puede variar desde una aguja que está graduada o un sistema de bola que sube o baja en un cilindro, que obviamente también debe estar graduado. Un humidificador, que es donde el oxígeno es almacenado y comprimido, para lo que se procede a su enfriamiento y secado. Esto se consigue a través del paso de gas por el humidificador, que se trata de un recipiente plástico con agua destilada estéril hasta aproximadamente 2/3 de su capacidad. Y tenemos la pulsiometría, que es una tecnología que permite el control continuo o cuando resulta necesario hacer estas búsquedas de información. Es más rápido y barato. La saturación y nos muestra la saturación de oxígeno arterial. Y aquí tenemos los dispositivos por clasificación según la mezcla gaseosa que llega al individuo. Tenemos de bajo flujo y alto flujo. Los primeros que les voy a mencionar son los de bajo flujo. Y nos dice su definición, por así decirlo, que es los que suministran oxígeno puro en un flujo menor que el flujo respiratorio del paciente.
Está indicado en usuarios con capacidad respiratoria con patrón estable, cuando su frecuencia respiratoria y volumen corriente son en rangos normales. La FiO2 resultante es variable, tanto alta como baja. Depende del flujo de oxígeno y del patrón ventilatorio. Esto se utiliza cuando el paciente todavía puede como que respirar él mismo, pero esto se le administra para darle una ayuda. El primer dispositivo son gafas nasales. Aquí les presento las indicaciones. En pacientes con necesidad de oxígeno a bajas concentraciones, cuando tienen alguna enfermedad aguda o crónica, cuando se necesita la oxigenoterapia a largo plazo, posiblemente en el domicilio, cuando necesitan una recuperación post-anestésica. Y también les voy a mencionar algunas características. La administración de oxígeno es más sencilla y es la más aceptada por el paciente. Es elaborada a través de unos tubos de plástico y ligeros que son ligeros y flexibles. Consiste en una extensión de 2 puntas de entre 0.5 a 1 centímetro que se adaptan a las fosas nasales. Aquí está la imagen, que se adaptan a las fosas nasales. Y este dispositivo es el que más les permite hablar, comer, dormir y expectorar sin interrumpir el aporte de oxígeno. Pero pues como les molesta un poco cuando necesitan comer algo así, pues obviamente se lo mueven y no es un aporte completo. Este es el que tiene bajo costo económico y no contiene látex. Ahora hablemos del flujo y FiO2. Este dispositivo aumenta la concentración de oxígeno inspirado entre un 34% por cada litro por minuto de oxígeno administrado. Se deben suministrar entre 1 a 4 litros por minuto, alcanzando los niveles de FiO2 del 24 al 36% de oxígeno en adultos. Se ha determinado una fórmula aproximada para el cálculo de la FiO2 aproximada. Aquí es como digo a la 20 más 4 por flujo por litro por minuto. Los posibles inconvenientes serían que no es posible determinar la FiO2 exacta, que su eficacia disminuye en respiraciones bucales o durante el sueño, porque si respiras por esta mascarilla, no es mascarilla, estas gafas nasales, una vez que respiras y abres la boca, pues ahí se escapa un poco del oxígeno que te están administrando. Se desaconseja su utilización en flujos mayores a 4 litros por minuto, debido a que el flujo rápido de oxígeno ocasiona resequedad e irritación de las fosas nasales y no aumenta la concentración de oxígeno inspirado. Los cuidados de enfermería que se deben tener en estas gafas nasales son controlar la posición del paciente y ajuste de la cánula nasal, comprobar que las fosas nasales del paciente estén permeables, vigilar los puntos de apoyo de la cánula para no lastimar al paciente, revisar regularmente el flujo que se le esté pasando al paciente, mantener limpio el dispositivo, comprobar que las conexiones funcionen correctamente, favorecer la higiene bucal y nasal del paciente, facilitar la hidratación oral del paciente también y realizar control regular a través de un pulsiómetro y registrarse. Esto es para las cánulas nasales. Ahora vamos con el segundo dispositivo de bajo flujo, que es la mascarilla simple. Nuestras indicaciones son que se debe administrar en pacientes con enfermedad pulmonar aguda o crónica, durante transporte de urgencia leve. Y las características de este dispositivo es que posee orificios laterales que permiten la salida del volumen de aire expirado a través de las válvulas unidireccionales, abarca la nariz y boca y mentón del paciente. Eso es como un dispositivo así como de conchita. Es sencilla y ligera y no contiene látex. Ahora vemos el flujo y FiO2 de este dispositivo. Permite alcanzar aproximadamente entre 40 a 60 en un flujo de 5 a 8 litros por minuto. Se debe mantener mínimo un flujo de 5 litros por minuto.
Se desaconseja su utilización en flujos superiores a 8 litros por minuto. Es poco confortable y generalmente mal tolerada. Durante periodos de alimentación debe sustituirse por gafas nasales. Dificulta la comunicación oral. No es posible determinar la FiO2 exacta. Dificulta la expectoración y es incómoda en trauma o quemaduras faciales. Los últimos son los inconvenientes. El flujo de FiO2 fue hasta se desaconseja su utilización en fluidos superiores a 8 litros por minuto. Y los inconvenientes son poco confortables, durante periodos de alimentación se debe sustituir, dificulta la comunicación oral, no es posible determinar la F2 exacta y es incómoda en trauma o quemaduras faciales. Y esto nos menciona que los cuidados de enfermería que deben tener es vigilar posibles fugas de aire, prevenir irritación en la piel, valorar la mucosa nasal, valorar los puntos de apoyo de la máscara para que no lastimen la piel del paciente, revisar el flujo prescrito y lo suministrado, comprobar que las conexiones estén correctamente colocadas, mantener limpio el dispositivo, favorecer la higiene bucal y nasal, facilitar la hidratación oral y realizar un control regular a través del pulsiómetro y registrar igualmente. Tenemos el último dispositivo de bajo flujo, que es la mascarilla con reservorio. Nuestras indicaciones son que es en pacientes con necesidades de oxígeno a altas concentraciones, como respiratoria grave o intoxicación. Se debe administrar gas o en la administración de gases anestésicos, tras su retirada o tras la retirada de una ventilación mecánica. Está contraindicada en pacientes con retención hipercapnia. El flujo de IFO2 se puede alcanzar altos niveles, tanto del 90 a 100%. El flujo suministrado debe ser menor de 10 a 15 litros por minuto para mantener el reservorio constantemente lleno y garantizar el aporte de O2 en altas concentraciones. Y los inconvenientes son que es poco confortable, generalmente mal tolerada, dificulta la comunicación oral, no es posible determinar la FiO2 de exacta administrada, dificulta la expectoración y la reinhalación de CO2 en flujos menores a 5 litros por minuto. Y también tenemos los cuidados de enfermería en la mascarilla con reservorio. Nuestros cuidados de enfermería son vigilar posibles fugas de aire también, controlar regularmente la mascarilla, valorar los puntos de apoyo, revisar la concordancia entre el flujo prescrito y el flujo que se le está administrando, mantener limpio el dispositivo, comprobar las conexiones que estén correctamente colocadas, prevenir irritación en la piel, valorar la mucosa nasal y oral y favorecer la higiene bucal y nasal, facilitar la hidratación oral y realizar un control a través de un pulsiómetro y registrar. Estos son todos nuestros dispositivos de bajo flujo. Ahora vamos con los de alto flujo. Los de alto flujo son los sistemas en los que se caracterizan por un aporte constante de concentración de oxígeno, independientemente del patrón ventilatorio del paciente. Además, aportan el requerimiento inspiratorio total del paciente. Primero tenemos la mascarilla Ventimask. Nuestras indicaciones son en hipoxemia moderada con requerimientos altos y estables de oxígeno, retención de CO2, indicada en los pacientes en los que se debe asegurar el aumento de la presión arterial y nuestro flujo y FiO2 es que suministran un nivel constante, alcanzan niveles entre 26 al 50% y están entre 3 a 15 litros por minuto. Nuestros inconvenientes son que son poco confortables, generalmente mal toleradas, dificulta la comunicación oral y dificulta la expectorización. Nuestros cuidados de enfermería son vigilar posibles fugas, controlar regularmente el flujo prescrito y administrado, controlar la posición del paciente, valorar el sitio de apoyo de la máscara, situar al usuario en posición Fowler para una mejor respiración,
mantener limpio el dispositivo, valorar la mucosa nasal y oral, mantener la hidratación oral y realizar un control con el pulsiómetro y registrar. Los cuidados de enfermería son como que algo relacionados entre cada uno de estos dispositivos porque en todos se debe controlar el flujo, en todos se debe tener una higiene, en todos se debe tener una hidratación, en todos se debe tener un control regular y vigilar posibles fugas. Ahora aquí tenemos los cánulas nasales de alto flujo. Nuestras indicaciones son en pacientes con necesidades de aporte de oxígeno elevados, en insuficiencia respiratoria moderada, por si le retiraron la ventilación mecánica o intubación mecánica o un disconfort con la máscara. Nuestro flujo de FiO2 es constante, alcanza niveles superiores al 50%. Se ha acordado la regla de 2 litros por kilogramo de peso, con un máximo de 60 litros por minuto, comenzando generalmente con flujos de 35 litros por minuto. Ahora tenemos ¿cómo se podría mencionar? Los inconvenientes. Nuestros inconvenientes son que no existe medición de las presiones de CPAP generadas, puede ocurrir condensación en la cánula nasal, escasa experiencia clínica y mayor coste económico. Nuestros cuidados de enfermería también son comprobar regularmente fugas o la posición, comprobar las fosas nasales, vigilar los puntos de apoyo de la cánula, revisar regularmente la concordancia entre el flujo prescrito y el administrado, mantener limpio el dispositivo, favorecer la higiene bucal y oral, mantener la hidratación oral, mantener las tuberías en declive para que el agua no fluya hacia la cánula y realizar un control regular a través de un pulsiómetro y registrar. Y ahora tenemos otros dispositivos que son utilizados en la oxigenoterapia. Tenemos el balón autohinchable AMBU, que estos dispositivos son una herramienta terapéutica de primer orden en la resistencia de pacientes críticos con necesidad de apoyo ventilatorio. El primero se trata de una bolsa o balón que se infla, conectado a una válvula unidireccional que a su vez se conecta con una mascarilla de ventilación asistida, con un tubo endotraqueal o con una cánula de traqueostomía. Está considerado un dispositivo de bajo flujo cuando se encuentra acoplado a una mascarilla de ventilación convencional y de alto cuando se une a un tubo endotraqueal en caso de los usuarios intubados. Tenemos también el tubo en T, que es un sistema de alto flujo que se utiliza en pacientes intubados con tubos endotraqueales. El tubo en T proporciona altos grados de humedad, siendo necesario mantener la extensión en chimenea debido a que funciona como un sistema de recirculación con el fin de no disminuir la FiO2 administrada. Tenemos la campana de oxígeno, que es un dispositivo plástico de forma de campana, como su nombre lo dice, con el que se cubre la cabeza del lactante. Contiene una entrada posterior que favorece la conexión a la fuente de oxígeno, la que se le acopla a un sistema Venturi que posibilita su alto flujo. Proporciona un alto grado de humedad, ya que es un indispensable utilizarla con un nebulizador. Campana de oxígeno es para los lactantes. La tienda facial se trata también como el sistema anterior de la campana, pero aplicado a personas adultas. Esta tienda funciona como un sistema de alto flujo cuando se acopla con un sistema de nebulización de Venturi. Y por último tenemos la mascarilla de traqueotomía. Se trata de un dispositivo plástico que se ajusta alrededor del cuello de los usuarios con traqueotomía. Proporciona un alto grado de humedad, siendo necesaria la eliminación de la condensación acumulada en menos de cada 2 horas. Es de fácil instalación, ligera, desechable y transparente. Y bueno, estos serían los dispositivos que se utilizan en la oxigenoterapia.
Ya vimos más o menos qué es el aparato respiratorio, los gases que se utilizan, los gases que circulan en el cuerpo en la inhalación y exhalación. Vimos también las definiciones de cuando tienes bajo oxígeno en sangre. Vimos qué es la oxigenoterapia y también los equipos que se utilizan de alto y bajo flujo. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.